Un cordial saludo para cada uno de ustedes, apreciados amigos y hermanos que nos están observando a través de la comodidad de su hogar, en las pantallas de sus computadores o a través de las pantallas de sus televisores. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de la lección de escuela sabática y de manera especial a la lección que vamos a tener en este día para analizar. Vamos a hablar de un tema excelente porque estamos tratando un estudio que nos va a ayudar no solamente a entender el ministerio que la iglesia necesita desarrollar, sino que a la misma vez cómo ustedes y yo podemos entonces alcanzar a un mundo que todavía está languideciendo por el conocimiento, no solo de la verdad de Dios, sino también de hermanos, hermanas, creyentes que puedan manifestar una relación genuina. Quiero hablarles a ustedes quizás a manera de resumen. Vamos a hablar un poquito regresando a la creación, porque queremos presentar en la lección, en esta lección que tenemos para nuestro estudio, a un Dios de compasión. La lección número 8 que nos está hablando de este Dios que nos manifiesta compasión, un carácter de compasión que nos ama. Pero para entender esto necesitamos, yo quisiera invitarlos a que me acompañen, vayamos de regreso al libro del Génesis. Vamos a tener un momento de estudio, de análisis de Génesis, y luego entonces vamos a entrar a analizar a este Dios de compasión. Acompáñenme, vamos a la palabra de Dios allá en el libro del Génesis, en el capítulo 1 y en el verso 26. Me dice la escritura allá en Génesis 1:26 que cuando Dios formó al hombre, Dios le otorgó 3 dones al ser humano que no le dio a ninguna otra criatura hecha sobre la tierra. Génesis 1:26 nos habla de esos 3 dones. Me dice el pasaje, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cuáles fueron los 3 dones que Dios le otorgó al ser humano? ¿Qué me diría usted? ¿Qué pudiera pensar? Un breve momento para que lo analice. Precisamente, usted tiene la razón. Los 3 dones que Dios le da al Señor los podemos definir en 3 palabras. 1, imagen. 2, semejanza. 3, señorío. Ahora, ¿qué significan esos 3 dones para usted y para mí? ¿Qué significan? En primer lugar, hablar de la imagen de Dios y hablar de la semejanza de Dios en términos bíblicos, estamos analizando 2 conceptos completamente diferentes. De pronto, en nuestra forma de pensar y en nuestro lenguaje moderno, semejanza e imagen puedan ser sinónimos o puedan ser muy parecidos en su significado, pero en la terminología bíblica no lo son. Analicémoslos separadamente. En primer lugar, cuando Dios hace al hombre a su imagen, Dios toma al hombre, lo forma del barro y coloca en él su imagen. Ahora, ¿qué significa la palabra imagen? Cuando usted toma una concordancia y usted entonces rastrea el uso de la palabra imagen a través del Antiguo Testamento, usted se va a encontrar que la palabra imagen se refiere a la parte física del ser humano. En otras palabras, la palabra imagen se refiere a estatuas, que representan dioses, representan personas. Estatuas pueden ser de piedra, pueden ser de metal, pueden ser de madera, pinturas, imágenes de individuos o de animales o de cosas que son pintadas en la pared, etcétera, etcétera. En otras palabras, la palabra imagen me está diciendo a mí que esto es una representación física de una realidad superior. Ahora, ¿qué significa eso para usted y para mí? Lo siguiente, significa que usted y yo fuimos hechos para reflejar a Dios físicamente. Por eso cuando la Biblia me habla a mí que Dios tiene cabeza, tiene ojos, tiene brazos, tiene cuerpo, etcétera,
Luego voy, me miro en el espejo y me encuentro que también tengo cabeza, tengo ojos, tengo manos, tengo cuerpo, etcétera. ¿Qué me indica a mí eso? Indica que entonces Dios me hizo para reflejarlo a Él físicamente. Me dio esa imagen física. Ahora bien, eso hace del ser humano algo o alguien especial. Porque aunque los animales también recibieron cuerpo, recibieron cabeza, etcétera, los animales no reflejan el físico de Dios. Usted y yo fuimos hechos para reflejarlo. Gloria a Dios por ello. Así que nada más a ese nivel ya somos especiales. Pero luego viene el segundo don que Dios le otorga al hombre. Es el término semejanza. A diferencia de imagen, el término hebreo que se traduce por imagen es el término selem. Ahora el que se traduce por semejanza es el término demut. Dos términos hebreos diferentes, no significan lo mismo y usted hace la misma operación. Toma una concordancia, toma usted el término y lo rastrea a través del Antiguo Testamento. ¿Qué se encuentra? Se va a encontrar que el término demut o el término semejanza me está hablando ya no de la parte física. Muy pocas ocasiones, casi contadas con los dedos de la mano, puede haber sido traducido como imagen o algo físico. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, el término demut se refiere a la capacidad mental, intelectual del ser humano, la capacidad de analizar, la capacidad de tomar decisiones. También incluye el aspecto moral y el aspecto espiritual. En otras palabras, si usted lo quiere resumir, pudiera llamarlo carácter. Esa entidad o esa habilidad que Dios le da al ser humano de poder pensar, tomar decisiones, tanto espirituales como morales o de cualquier otra índole. Ahora bien, ¿qué significa eso para usted y qué significa para mí? Esto hace que ahora el ser humano, de ser creado en forma especial o de ser un ser especial, ahora trascienda a un nivel más amplio y más alto. ¿Por qué razón? Porque ahora ya no somos especiales, ahora somos únicos en la creación de Dios. ¿Por qué razón? Sencillo. Porque el ser humano tiene una capacidad que ningún otro animal tiene. Ningún animal fue hecho para pensar, para razonar, para analizar, tomar decisiones. Tanto aspecto moral, tanto aspecto espiritual, nada de eso. Solamente el ser humano, usted y yo. Por lo tanto, ahora con esos dos dones, nosotros aquí en la tierra seríamos como Dios. Porque tendríamos la capacidad de realizar en la tierra lo que nuestro Creador realiza a nivel del universo. ¡Qué hermoso! ¡Y qué bendición! Y por eso entonces, debido a esos dos primeros dones, el Señor me dice en Génesis 1:26 que ahora Él le agrega el tercer don, que es el señorío. Dios ahora manda al hombre a señorear. Como éste tiene la imagen y tiene la semejanza, ahora puede señorear sobre la creación de Dios. ¿Qué significa el término señorear? Señorear, que viene del hebreo radá, y les estoy dando estas expresiones porque usted las puede leer en su folleto de escuela sabática, en sus respectivas lecciones de escuela sabática. El verbo radá, que se traduce por señorear, es el verbo que me dice a mí que ahora Adán tendría el deber y a la misma vez la capacidad de poder mantener la tierra en armonía para Dios. Señorear no quiere decir forzar la voluntad de otro. Señorear no quiere decir obligar a otro. Señorear quiere decir mantener las cosas en armonía y que puedan servir en forma voluntaria. Pero ahora lo interesante de todo esto es lo siguiente, porque cuando usted lee el capítulo 1 y en el verso 28 del libro del Génesis, usted va a encontrar que ahora el Señor reitera este mandato a Adán y le agrega otro verbo. Verso 28 me dice que Dios bendijo, o los bendijo Dios, y díjoles Dios, fructificad, multiplicad, henchid la tierra, y luego me dice allí, sojuzgadla
y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Notó usted el segundo agregado que hace Dios allí? En Génesis 1:26 Dios le da señorío, pero ahora en Génesis 1:28, además del señorío, Dios le manda al hombre a sojuzgar la tierra. Ahora, este es otro verbo completamente diferente que necesita que usted y yo tomemos unos momentitos para analizarlo y entenderlo. Porque el verbo sojuzgar viene del hebreo kabash. También está en su lección ese verbo, ahí lo tiene escrito. Y entonces, a diferencia de radá, señorear, kabash aparece en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, en un contexto negativo. En otras palabras, aparece en el contexto bélico, una pelea, una batalla, y el ganador somete a la fuerza al perdedor. Lo obliga. Ahora bien, en todos los casos aparece en un contexto negativo, menos en uno, que es aquí en Génesis 1:28. Y usted se preguntará, ¿por qué en una creación nueva, sin pecado, perfecto, por qué Dios utiliza un término negativo? Y la única respuesta que usted va a encontrar es que con este término Dios está haciendo alusión a algo que ya se está realizando. Y eso es la gran controversia. En otras palabras, ya la gran controversia o la rebelión de Satanás había iniciado. Y para ello, entonces ahora el diablo amenazaba con afectar el nuevo planeta, la nueva creación de Dios. Y entonces ahora Dios le dice a Adán, si tú no puedes mantener las cosas bajo control, si no puedes señorear sobre la tierra, entonces la tierra cae, la tierra peca, y ya la tierra voluntariamente no va a poder servir a Dios de buena gana. Así que va a haber necesidad de que alguien venga a sojuzgarla, alguien venga a someterla. Quiere decir entonces que si el primer Adán no podía, iba a ser necesario que viniera el postrer Adán. Y el postrer Adán entonces sometería la tierra para que una vez más pudiera ser reconciliada a su creador. Por eso usted encontrará que en el Antiguo Testamento en algunas ocasiones se describe la venida del Mesías como viniendo con vara de hierro. ¿Por qué razón? Porque una vez que entra el pecado a la tierra, ya la tierra no se somete a Dios. Ya la tierra voluntariamente no sirve a Dios. Y entonces ahora la tierra necesita ser traída a Dios. Y ahí es donde entonces la promesa viene de un Salvador que vendría a redimirnos. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, usted encontrará que Jesús hizo varias actividades. Jesús predica, Jesús hace milagros, y cuando Jesús hace esos milagros y Jesús predica, Jesús está restaurando el señorío sobre la tierra, entre las relaciones entre los seres humanos y la relación entre el hombre y con Dios. Pero entonces, para mostrar que el Señor va a restaurar también señorío, dominio sobre la tierra, Jesús hace ciertos milagros. Por ejemplo, Jesús calma la tempestad. ¿Quién está en control de la naturaleza? Jesús. Jesús también hace que la red se llene de peces cuando los apóstoles han pasado toda la noche tratando de pescar algo. Jesús está en control tanto de la flora como de la fauna, de toda la naturaleza. Y entonces es a través de él que va a haber una restauración total de la creación de Dios. Me va comprendiendo hasta el momento, ¿verdad? Estamos claros. Ahora bien, ¿qué hace el Señor? Al término de su creación, viene luego el enemigo. El enemigo engaña a la mujer y hace que la primera pareja caiga. Pero hay un pasaje que yo no quisiera pasar por alto
y que es importante que usted y yo analicemos brevemente también para luego ir a conocer a este Dios de compasión, del cual nos habla la lección número 8. Este pasaje es Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a leerlo. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, ¿con quién estaba hablando Dios? Quizás hago la pregunta de otra manera. ¿A quién le estaba dirigiendo Dios esa declaración? ¿A la serpiente? ¿A la mujer? ¿A Adán? ¿A quién? Cuando usted nota que el versículo 15 comienza con y, ese y le indica a usted que lo que se viene hablando del versículo 14 está conectado con el versículo 15. En otras palabras, en el verso 14 Dios le está hablando a la serpiente, por lo tanto lo que aparece en el versículo 15 también es hacia la serpiente. Ahora, el verso 15 entonces nos presenta dos sentencias contra la serpiente. Esas dos sentencias se tornarían en promesa para el ser humano. Y por eso algunos teólogos han llamado a Génesis 3:15 como el protoevangelio o el primer evangelio. No porque Dios en ese momento le haya hecho promesas directas, sino porque la sentencia que le da a la serpiente se torna en promesa para el ser humano. Ahora, ¿cuáles son esas dos sentencias? Notemos, dos términos, dos ideas o dos conceptos. En primer lugar, el verso 15 me dice que Dios pondría enemistad entre la serpiente y la mujer. Y en segundo lugar, me dice hacia el final del versículo que la simiente de la mujer vendría e heriría a la serpiente en la cabeza. Note los dos conceptos, enemistad y venida de la serpiente. Perdón, venida de la simiente. Ahora, entendámoslas, porque estos dos conceptos nos van a ayudar a nosotros a entender el Antiguo Testamento y de manera especial a ese Dios de compasión. En primer lugar, ¿qué significa colocar enemistad entre la mujer y la serpiente? Entendamos algo, el término mujer en el verso 15 toma una nueva dimensión. Ya no se refiere solamente a Eva. Ahora el término mujer se utiliza para involucrar también a los descendientes de la mujer, entre la mujer y la serpiente, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. En otras palabras, el término mujer a partir de este momento empieza a referirse al pueblo de Dios, a los descendientes del pueblo de Dios. Entonces, enemistad quiere decir que la serpiente le ganó una batalla al Señor, haciendo caer a la primera pareja, pero no le ganaría la guerra. En otras palabras, el término enemistad significa que cuando la serpiente pudiera estar dominando, Dios intervendría directamente para romper el dominio de la serpiente. Esto quiere decir entonces que Dios nunca permitiría que la serpiente, me refiero a Satanás, tuviera control absoluto sobre la tierra. En el momento en que la serpiente estuviera teniendo control, Dios intervendría para romper esa influencia o ese control. Quizás un par de ejemplos nos ayudará a entender esto. ¿Por qué usted cree que Dios envió un diluvio sobre la tierra? Génesis capítulo 6 me dice a mí que el pensamiento de los hombres era de continuo al mal. ¿Quién estaba ganando la pelea? ¿Quién estaba tomando control? Obviamente era la serpiente. El único que estaba sosteniéndose o medio sosteniéndose era Noé. Pero si Dios hubiera dejado que las cosas siguieran su curso normal, ¿qué hubiera pasado con Noé? ¿Qué hubiera pasado con su familia? Todos hubieran sucumbido. ¿Qué hace Dios entonces?
cuando el pensamiento del hombre va de continuo al mal, entonces Dios interviene y envía un diluvio. Y ahora con el diluvio, Dios barre con esa raza antediluviana, preserva a Noé y a su familia y levanta una nueva raza de descendientes. Ahora, algunos, diría quizás muchos, no solamente creyentes, pero también eruditos, teólogos de diferentes persuasiones religiosas cristianas, han leído esos eventos y lo único que han concluido es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios carnicero, o un Dios sanguinario, un Dios punitivo, un Dios destructor. Y por lo tanto el Dios del Antiguo Testamento no es tan importante o no puede ser, se le puede prestar atención. Le agregó otro ejemplo. Durante la época de la conquista de Canaán o la tierra prometida, Dios dio una instrucción bien clara a Josué. Cuando fuera a entrar a conquistar la tierra, Dios le dijo a Josué: mata a hombres, mata mujeres, mata viejos, mata niños, bárrelos a todos. El plan de Dios era que Israel, al conquistar la tierra, eliminara todas esas naciones. Esa declaración, por supuesto, ha causado horror en los ojos y en las mentes de muchos creyentes que dicen: wow, ¿qué tipo de Dios es este? Que habla de destrucción, ni siquiera tiene compasión de los viejos ni de los niños, quiere destruirlos a todos. Ahora entendamos esa declaración, mi querido amigo, porque ahí es donde está el concepto de enemistad que usted y yo necesitamos entender. ¿Por qué Dios coloca enemistad entre la mujer y la serpiente? ¿Por qué Dios da esas instrucciones? Por la siguiente razón: porque si Dios no interviene cuando el diablo está tomando control, entonces el segundo concepto o la segunda sentencia para la serpiente y promesa para usted y para mí no se daría, que sería la venida de la simiente prometida. Si el diablo corrompe al ser humano, corrompe la tierra, ¿podría venir la simiente? Absolutamente. Y es por eso entonces que Dios decide intervenir directamente. Ahora bien, mi querido amigo, hermano que me escucha a través de las pantallas de su computador o de su televisor en su hogar, el Dios del Antiguo Testamento envió un diluvio, dio la instrucción de destruir a las naciones cananeas e hizo otras actividades más, destruyó el ejército de los egipcios, etcétera, etcétera, por dos razones: por amor a usted y por gracia y misericordia hacia usted y hacia mí. ¿Le suena raro? Espero que no. ¿Saben por qué? Porque si Dios no actúa, entonces el Mesías no puede venir. Y si no puede venir el Mesías, usted y yo seríamos historia. No habría esperanza, no habría absolutamente nada para usted y para mí. Vamos conociendo a ese Dios de amor que desde el mismo inicio ya se está manifestando. ¿Quién es Él? Ahora bien, entremos a analizar a este Dios de compasión. Este Dios de compasión, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se presenta de igual manera. Leamos un par de pasajes en el Antiguo Testamento. Acompáñeme. Yo quiero que, por ejemplo, leamos allá el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13 y el versículo 23. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13 y el versículo 23. Noten ustedes, Israel había sido invadido, atacado, afligido por Siria. Y en el verso 23 me dice la escritura que Jehová tuvo misericordia de ellos y compadecióse de ellos y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destruirlos ni echarlos delante de sí hasta ahora. ¿Escuchó bien?
Dios tuvo misericordia y Dios tuvo compasión de ellos. Ahora, ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Jehová que destruye por un diluvio es el Jehová que tiene compasión de su pueblo. Y todo porque Él anhela y está haciendo provisión para que pueda venir la simiente. Y de esta manera usted y yo tengamos esperanza. Leamos otro pasaje. Leamos otro pasaje. Libro de Isaías, profeta Isaías, el capítulo 54, versículos 7 y 8 y 10. Capítulo 54, versículo 7, me dice a mí: por un pequeño momento te dejé, mas te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, mas con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo tu Redentor Jehová. Y ahora el versículo 10. Porque los montes se moverán, los collados temblarán, mas no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz vacilará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Qué gran Dios es este Jehová. Qué maravilloso es este Dios. Pero ¿sabe usted? La mejor noticia que yo tengo para usted en este momento es que el Jehová del Antiguo Testamento, que tuvo misericordia, compasión hacia sus hijos y hacia su pueblo en la antigüedad, es el mismo que vino aquí a la tierra, tomó la forma humana, nació, ministró, murió, para que usted y yo tuviésemos esperanza. Leámoslo en la Escritura. Vayamos al libro del Evangelio según San Juan, allá en el capítulo 14. Evangelio según San Juan, capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 6 en adelante. Jesús le dice, está hablándole a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Y entonces Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Verso 9, Jesús le dice: ¿tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Mi querido amigo, esa declaración de Jesús no puede pasar desapercibida por usted. La obra que realizó el Padre en el antiguo es la obra que ahora Jesús viene a manifestar aquí en la tierra y a realizar aquí en la tierra. Dios tuvo compasión de su pueblo en la antigüedad, Dios tiene compasión de su pueblo en el Nuevo Testamento. Dios castigó en la antigüedad, Jesús vino también y trajo juicio en su tiempo. Mi querido amigo, mi querido hermano, este Jesús que vino a representar al Padre es el mismo que me dice San Mateo, que viendo a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Capítulo 14 de San Mateo, el versículo 14, me dice: saliendo Jesús vio un gran gentío y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos había enfermos. Jesús me presentó parábolas que muestran a este Dios compasivo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. No estamos hablando de dos tipos de Dios, estamos hablando del mismo Dios. La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo. A través del buen samaritano, Jesús presenta la compasión que Dios tiene para con sus seres. A través del Padre en la historia del hijo pródigo,
Jesús muestra el amor que Dios tiene hacia sus hijos, que aunque se han apartado y han errado en diferentes actividades, al regresar, Él todavía los espera con los brazos abiertos y los restaura a su condición original, haya pasado lo que haya pasado. ¿Cómo usted y yo podemos ministrar a un mundo que está pereciendo por el pecado? Ya la lección nos ha dado varios ejemplos, varias pautas. Pero en este momento yo quiero invitarle a usted para que también dentro de su experiencia cristiana y su testimonio cristiano incluya el elemento compasión. En otras palabras, comparta el dolor con el ser humano cuando éste está sufriendo. Ore por él. Ayúdalo a entender que aunque usted no pueda mucho, usted conoce a alguien que lo puede todo. Ore para que ese Dios pueda entonces llenar las necesidades de esa persona. Un creyente o una iglesia compasiva es una iglesia que va a alcanzar mayores comunidades y mayores personas, porque al reflejar al Padre y al reflejar al Hijo, podemos entonces reflejar su obra aquí en la tierra y hacer que más puedan venir a sus pies. Te invito para que puedas entonces implementar eso en tu vida. ¿Lo quieres hacer? Oremos. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Querido Padre, una vez más, gracias por tus bendiciones. Gracias por el conocimiento que me das de tu palabra y a la misma vez por hacerme un instrumento que pueda reflejar la compasión que sientes hacia la raza humana. Ayúdame a poder ser tu instrumento, Padre Santo, y que tu compasión pueda ser reflejada a través de mis actos. Bendiciones que te imploro en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.